Listo, bienvenidos nuevamente al curso. Vamos a hablar hoy acerca de algo muy importante relacionado con la seguridad eléctrica. No Listo, tiene audio listo. instructor. Disculpa, gracias, Diana. Listo, les estaba diciendo que vamos a hablar de algo importante que va a ser lo que nos dice el RETIE acerca de los valores máximos de corriente que puede soportar el ser humano, valores típicos. Entonces vamos a mirar todo lo que nos dice esta norma. Listo, entonces acá ya estamos grabando. Como siempre, cualquier duda, cualquier observación, pues levantan la mano y yo con mucho gusto pues les doy la palabra. Mientras tanto, pues tratemos de mantener el micrófono apagado. Entonces me confirman porfa si estamos viendo ahí la presentación, si me están escuchando bien. Sí, señor, Sí, se ve señor. y se escucha bien. Ahora Listo, sí, profe. gracias. Listo, muchas gracias. Entonces voy a apagar acá la cámara para que no se vuelva tan pesado la llamada. Listo, entonces vamos a mirar el reglamento del RETIE. Entonces, ¿qué es el RETIE? Entonces, el RETIE es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 10 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica, es de obligatorio cumplimiento y busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, como podemos ver ahí, el RETIE se aplica para cualquier instalación eléctrica de cualquier nivel, ya sea nueva, ya sea un trabajo que estemos haciendo de remodelación o también para instalaciones que son provisionales. Entonces acá nos dice que es de obligatorio cumplimiento y pues los primeros 7 capítulos de la norma técnica NTC 2050 van a ir asociados con este RTE, van a trabajar conjuntamente. Entonces lo que les estaba diciendo se aplica para toda instalación eléctrica nueva, para instalaciones que estén en periodo de ampliación o remodelación en todos los niveles, si son de generación, transmisión, transformación, distribución y en general, siempre que estemos manejando energía eléctrica. Ahí hay una parte del RETIE donde tenemos la simbología. Esta parte pues ustedes la pueden estudiar de manera autónoma porque pues ahí les hacen le hacen la explicación, le dice qué significa cada uno de los símbolos, entonces es un trabajo un poco más autónomo que pues deberíamos hacer cada uno de nosotros. Entonces acá, por ejemplo, los más sencillos que son los interruptores, hay de muchos tipos de interruptores, diferente simbología. Esa simbología es importante porque pues va a salir en las etiquetas de los equipos, va a salir en los reglamentos, va a salir en los software. Entonces es importante que nosotros sepamos interpretar bien estos símbolos. Como pueden ver, hay uno que es base y de ahí se derivan los demás. Por ejemplo, acá en los toma corriente. Entonces acá tenemos un toma corriente, acá tenemos uno monofásico, acá tenemos un trifásico, lo mismo con los transformadores. Entonces, un transformador general, acá tenemos un transformador con un aislamiento específico, transformadores de seguridad. Ustedes pueden ver que pues los símbolos son muy parecidos. Ya cuando uno ve esto, pues uno ya sabe que es un transformador, pues ya le toca ir a mirar un poco más al detalle qué quiere decir cada una de estas variaciones, pero en general estamos pues hablando de lo mismo. Sí, Pablo. Buenas noches, profe. Buenas ¿Esta noches. simbología es internacional también o solamente aquí en Colombia?
No, esto es internacional porque, como les decía, el RETI está basado en la NFPA, entonces estos símbolos son internacionales. Ok, muy amable, gracias. Listo, con mucho gusto. Por eso es que vemos, por ejemplo, cuando los que hemos trabajado el Tinkercad, el Multisim, el Proteus, todos estos software vienen con esta misma simbología porque pues en todo el mundo se maneja lo mismo, que esos software son de fabricantes internacionales. Listo, entonces continuamos acá. Nos hablan acá acerca de las señales. Entonces las señales de seguridad que encuentran las instalaciones eléctricas, acá pues nos dicen que son para respetarlas, algo que pues ya uno eh, es algo muy obvio. Su objetivo es transmitir mensajes, entonces los colores de señales también tienen significados especiales. Entonces es muy parecido a cuando usted está haciendo el curso de conducción, lo mismo pasa ahí, que le muestran allá las señales azules, amarillas, rojas, que unas son de información, otras son de peligro, otras son de preventivo. Entonces lo mismo sucede acá. Entonces acá las rojas son de peligro, de parada o de prohibición. El amarillo es de advertencia de riesgo o de no peligro. La verde nos hace alusión a seguridad o ausencia de peligro. Y la azul es obligación o información. Entonces acá nos dice el color de la señal y el color de contraste. Entonces es rojo con blanco. Acá en el caso del amarillo el contraste es negro, verde con blanco y azul con blanco. Todo esto que les estoy hablando pues está ahí en el retier. La idea es que vayan y lo revisen con más tiempo. Listo, entonces por ejemplo acá tenemos la de peligro, la de obligación en el caso de las botas y un aviso de información donde dice que es una zona donde hay alta tensión. La vez pasada que estábamos hablando de los cables, también hablamos del código de colores, vimos cuáles eran los colores utilizados para las fases, cuál era el color utilizado para la tierra, cuál era el color utilizado para el neutro. Entonces acá podemos ver que existen diferentes sistemas y para cada uno de los sistemas pues hay una combinación de colores. Entonces, en un sistema monofásico, tenemos que la fase puede ser de color, de cualquier color, o puede ser negro. En un sistema trifásico acá, por ejemplo, conectado en Y, se va a utilizar amarillo, azul y rojo para las fases y para el neutro va a utilizar blanco. Vea que el blanco lo utilizamos en todos los sistemas donde aplica el neutro. El blanco siempre va a ser el neutro, ¿ve? No importa si el sistema es monofásico, si es conectado en Y, si es conectado en delta, si es tetrafilar, si es trifilar, siempre vamos a utilizar el neutro para el blanco, perdón, para el neutro. Para la tierra de protección se puede utilizar el desnudo o verde. La vez pasada también vimos que se podía utilizar el verde amarillo, pero vea que esa es para la tierra aislada, el verde amarillo. Entonces ya la vez pasada también en la clase eh, antepasada miramos bien cómo era la diferencia en tierra de protección, tierra aislada, tierra de descargas atmosféricas. Entonces también es bueno que repasemos todos estos conceptos precisamente para cuando estemos al frente de estas tablas podamos interpretar bien esa información. Sí, Wilfred. Profe, en Dígame. algunas conexiones yo he visto el verde también como el negativo, ¿cómo es? El El neutro. neutro, perdón. Como el neutro. Sí, el neutro. ¿En dónde ha visto esto, Wilfred? En un apartamento que estaba trabajando.
¿Y el sistema era trifásico o monofásico? Monofásico. Entonces ahí, en este caso, dice color de fase o negro. Entonces, si el sistema es monofásico, ¿acá admitimos el verde o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es admitido el verde? ¿Admisible? No, señor. No, No, porque el verde tiene que, o sea, el verde se aplica es para la tierra. Entonces, se va a Comúnmente se le dice confundir, polo, sí. se va a confundir. Entonces, hay que evitar ese verde. Como habíamos hablado la vez pasada, pues en muchos casos por temas de economía, por temas de precariedad, se utilizan el color pues que haya disponible, se le pone una cinta para marcarlo, pero pues no es lo conveniente, no es lo aconsejable. Lo aconsejable es pues regirse a estos códigos, regirse a estas normas, tener bien organizado el sistema, tener un tablero ya bien limpio, bien etiquetado, utilizar elementos certificados, tener un diagrama unifilar, tener allá un plano arquitectónico. Sabemos que pues muchas veces no se cumple con esto, entonces pues hay que tener cuidado a la hora de ir a hacer esos mantenimientos, de ir a hacer esas revisiones, porque pues no podemos confiarnos y decir, bueno, estoy acá tratando con una tierra y resulta que era la fase. Entonces, siempre, siempre con esa filosofía de la prevención, tener cuidado que pues no siempre se van a cumplir las normas, entonces toca anticiparse a eso. Listo, entonces como les venía diciendo, acá esta tabla pues muy sencilla de interpretar. Eh, Obviamente, pues no es aprendérsela de memoria, sino saberla leer en el momento que usted la necesite. Eso es. Hay algunos sistemas que son de corriente continua, donde el cableado, sobre todo interno, cuando usted ya hace la transformación de alterna a continua, o digamos en los sistemas de instalaciones solares donde se produce corriente continua, pues también se pueden utilizar estos colores que tenemos acá. Eh, Ellos también tienen pues como una especie de derivación donde usted hace la repartición, hace el diagrama hace sí, el diagrama de cargas. Entonces acá también pues va a tener una nomenclatura de colores. Entonces el positivo va a ser rojo, el negativo es azul y el conductor medio es blanco. Este medio a veces aplica o no aplica dependiendo de la instalación que usted vaya a hacer. La tierra de protección, también lo mismo que estábamos hablando en los circuitos de corriente alterna, puede ser verde o verde amarilla. Entonces estos sistemas de corriente continua son un poco más específicos, tienen características especiales, pero igual toca aplicar el código de colores. Sí, Pablo. Profe, yo en mi caso siempre pues cargo un probador de corriente, el más sencillo que venden en la calle, que es el atornilladorcito. Sí, señor. ¿Por qué? Porque es que a veces sucede que pues gente que no, cómo le dijéramos? Eh, que no le importa pues el presupuesto y el color, como dice el compañero, lo puede poner verde, o sea, el color que le llegue. Lo mejor en este caso es probar la fase, ¿me entiende? Coger su atornilladorcito y ver cuál es la corriente. Y a veces el color te puede engañar, entonces la recomendación es esa. Antes de hacer cualquier instalación, cualquier conexión, probar cuál es la fase y ya de ahí se identifica el color. Porque muchas veces pasa lo que el compañero dijo, el color que le caiga, ponga eso que jode después de que dé corriente y funcione después del break, hágale. Entonces la recomendación es esa, primero que todo probar cuál es la fase y ahí ya identificar cuál es el color que tiene la estructura que en este caso va a ser.
Sí, señor, sí, es una buena medida, pero ahí no estamos midiendo corriente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Es lo que estamos midiendo es tensión con el tester. Es tensión, no corriente. Pero sí, siempre hay que verificar cuál es la fase, cuál es el neutro y no confiarse de los colores por lo que decimos. De pronto a veces no lo hacen con mala intención, sino por el tema de ahorrar costos. O sea, son conscientes de lo que están haciendo. Listo, continuamos acá. Vamos a mirar una parte del RETIE que nos habla de la electropatología. Entonces esto va a ser bastante importante, sobre todo pues para las personas que están trabajando en la seguridad y salud en el trabajo, redondeen ese conocimiento que ya tienen, redondeen y complementen sobre todo, complementen esa formación. Falta de conocimiento. Listo, entonces la electropatología estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Entonces, las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, deben tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Entonces, tiene que ser una corriente muy alta para que eh, la víctima, por llamarlo de alguna manera, pues muera instantáneamente. Entonces, acá nos dicen que el RETI ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Vea, si nosotros leemos bien esta parte, nos están hablando de corrientes, ¿sí ve? Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en diferenciar bien los parámetros eléctricos, precisamente para poder interpretar bien estas normas. Estamos hablando de corriente eléctrica. Cuando usted vaya y prueba con el tester, usted está haciendo es cerrando un circuito. ¿Qué está haciendo? Ahí lo que está midiendo es un potencial eléctrico. Está midiendo dónde hay potencial, es decir, está midiendo una tensión. Entonces no confundamos la tensión con la corriente. Acá ya nos hablan es de corriente. ¿Ve? Corriente es el flujo de electrones a través de un circuito cerrado. Cuando probamos con el tester, el circuito no está cerrado. Listo, entonces acá en este diagrama podemos ver, nos hacen la advertencia de la energía. O sea, la energía es la que lo va a lesionar a usted. Entonces tenemos la fase, vea, lo que estábamos hablando, y el neutro. Entonces usted va a identificar. Si usted hace contacto con la fase directamente, ¿qué puede suceder? Entonces, como está haciendo acá contacto con la Tierra, va a pasar a través de su cuerpo una corriente eléctrica. Vea, ahí sí ya está cerrando el circuito, vea, porque la Tierra está conectada a través del transformador, de lo que está entrando allá a su casa de la cometida, y se cierra el circuito. Los que vieron, los que revisaron el video de la lavadora donde estaban explicando el sistema de puesta a tierra, donde estaban explicando cómo se utilizaban los diferenciales, es lo mismo que estamos viendo acá. Muchas veces, pues acá esto no es lo que sucede, usted puede ir a tocar la fase y usted alcanza a soltarse. ¿Por qué sucede eso? A los que nos ha cogido la corriente, que usted llega y siente y usted se suelta. Pasa la corriente a través del cuerpo, pero usted no se electrocuta. Porque esa corriente no es suficiente, porque acá este piso puede ser un piso que esté aislado, que sea un piso de madera, que sea un piso de cerámica, de porcelana. Usted tiene acá zapatos, esos zapatos por lo general son de caucho. Entonces acá estamos aumentando mucho la resistencia, acá en esta parte. Entonces la corriente no va a pasar de manera sencilla por acá a través de su cuerpo, precisamente por esa resistencia que tenemos acá. Es una resistencia muy alta.
La resistencia que nos dice acá el RETIE es de 1000 ohmios para el cuerpo humano. Ya vamos a mirar eso para redondear estas ideas. Entonces existen diferentes tipos de personas, personas tipo A y personas tipo B. ¿Quién es una persona tipo A? Una persona tipo A es aquella que tiene estos elementos incorporados en su cuerpo, como puede ser un marcapaso, otros elementos electrónicos en su cuerpo. Entonces, esto va a facilitar que la corriente pase más fácilmente por su cuerpo. Ese es el tipo A. El tipo B, pues somos las personas eh, con condiciones normales que no tienen ningún dispositivo en su cuerpo. Entonces, este valor de corriente va a ser superior para que logre electrocutarlo C o darle un daño cardiovascular. Entonces, estas personas que tienen estos elementos tienen que tener especial cuidado al momento de manipular la energía eléctrica. Entonces, acá en el RETIE no hay ninguna parte donde diga que si usted tiene una prótesis metálica, si tiene un marcapaso, usted no puede trabajar como electricista. Lo que sí usted como individuo tiene que tener en cuenta es eso. Y si usted tiene esa condición, debe tener especial un cuidado adicional, porque esa corriente que le va a pasar a través de su cuerpo va a ser más pequeña comparado con una persona tipo B. Listo, entonces vamos a mirar acá cuáles son los efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. Entonces acá nos hablan de corriente por tiempo. Entonces también tiene que ver mucho cuánto tiempo usted está expuesto a esa corriente eléctrica. Por eso era tan importante cuando hablábamos de instalar el interruptor diferencial, porque ese interruptor diferencial, como su palabra lo indica, mide la diferencia de corriente que entra y que sale por el circuito y actúa en milisegundos. Entonces no es lo mismo que usted esté sometido a una corriente X 3 segundos que 200 milisegundos o 100 milisegundos. Entonces, la importancia de estos elementos que actúan muy rápido, desconectan todo el sistema eh, y lo pueden hacer pues de mejor manera que uno como persona, porque usted cuando quiere soltar el cable, ¿cuánto se demora haciendo? O sea, cogió el cable y lo soltó. ¿Cuánto se demora haciendo ese movimiento? Segundos. Segundos, claro. Menos de un segundo. Póngale que un segundo. Menos de un segundo no creo, porque mientras que la información viaja desde el cerebro hasta su mano, esa información se demora un poquito más. Mientras que el interruptor diferencial actúa en milisegundos, fracciones de segundo. Entonces acá tenemos que tener mucho en cuenta esta parte del tiempo. Acá no nos están hablando de energía específica. Nosotros en nuestro contexto diario, en el trabajo, no vamos a hablar tanto de, o no hablamos a diario de energía, es decir, tanta energía, esa nevera es de tanta energía, esa licuadora es de tanta energía, sino estamos hablando más de otros conceptos como la potencia. Decimos esa nevera es de tanta potencia, esa licuadora es de tanta potencia, ese compresor, ese taladro. También hablamos mucho de la corriente. Decimos el consumo de la corriente es tanto. eh, Uno se encuentra muy en la parte industrial que se habla de amperaje, el consumo en amperaje. Entonces, Sí. acá nos hacen referencia precisamente a eso, vea, a la corriente elevada al cuadrado multiplicada por el tiempo. Eso nos va a dar una energía específica. Y estos valores de energía, Especificamos que Guillermo se queda con la cajita, ¿cierto? porfa, les No la recomiendo el busquen. micrófono. Ay, profe, no diga que yo estoy con el micrófono activo. Sí, Ana, te recomiendo. ¿Tienes alguna intervención? No, profe, qué pena. Listo.
Te recomiendo ahí el micrófono. Entonces, acá estamos hablando de corriente, perdón, de energía. Entonces, la energía hace referencia a la corriente elevada al cuadrado por el tiempo. Entonces, acá, entre 4 a 8 tenemos sensación de leves en dedos y tendones de los pies, rigidez muscular suave en dedos y muñecas y codos cuando está de 10 a 30, rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros, sensación en las piernas, vea, ya alcanza acá las piernas, entre 15 a 45. Como les decía, acá podemos seguir leyendo esto. Estos valores no son tan intuitivos, no son tan fáciles de entender. Vamos a mirar la siguiente tabla. Sin embargo, hay que entenderla, obviamente. Hay que saber leerla. No es tan común, es más común la tabla donde nos hablan de corriente, es decir, esta que estamos viendo acá. Entonces, esta tabla, estos valores sí debemos tenerlo mucho en cuenta, porque ya son pues más fáciles de interpretar. Entonces, acá nos hablan de los porcentajes de personas que pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Sabemos que pues todos no tenemos la misma contextura física. En general, pues los hombres tienen una corpulencia mayor que las mujeres y que los niños. Entonces acá está clasificado dependiendo eh, a esa contextura física. Listo, entonces acá nos dan unos valores de corriente. Vemos que tenemos 6 miliamperios. En 6 miliamperios, si usted es hombre, usted va a tener un 100%, vea, por eso estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de un 100% de probabilidad de que a usted no le suceda nada. Esto en condiciones normales, que usted tenga sus zapatos, esté en un piso seco, que tenga las manos secas, 100%. O sea, no le va a pasar nada con 6 miliamperios. Con 10 miliamperios, ya esas probabilidades se reducen a un 98.5% de que no le pase nada. Con 20 miliamperios, estamos hablando de 7.5%. Vea, acá ya usted puede tener consecuencias como las que estábamos viendo acá. Rigidez muscular, dolor. Y en 30 miliamperios, cuando por su cuerpo transitan 30 miliamperios, la probabilidad de sobrevivir es de cero. O dicho de otra forma, usted fallece con 30 miliamperios. Probabilidad de morirse, 100%. Probabilidad de salvarse, 0%. Usted la puede leer como usted quiera. Sí, Diana. Tengo una pregunta, instructor. Por lo menos los tubos que llevan el alumbrado, en un ejemplo, en un parque, por dentro llevan cable pelado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo pregunto? Porque en alguna ocasión se hizo contacto digamos, tomar uno de esos tubos con una varilla, sí, grafil, varilla, de los que también hacen como cercas en los parques, y la persona pues tuvo un contacto de energía. Entonces alguien decía que era por el hierro más el contacto con un tubo que llevaba un cable pelado. Pero mira que ese cable pelado también lo puedes utilizar o lo vemos en las industrias o en la casa. Ese cable pelado es el de tierra. Y por supuesto que está conduciendo energía eléctrica, porque está haciendo un retorno. En algunos casos hace las veces del retorno. O sea, digamos, ahí qué riesgo puede tener una persona. En ese caso que fue un niño. El riesgo es que si va y toca ese cable y no está con las condiciones, es decir, está descalzo, está haciendo contacto con la tierra, obviamente esa corriente puede llegar a lastimarlo siempre y cuando esté en esos valores. Como Sí, la corriente siempre toma el camino más fácil y el sistema está funcionando normalmente, no debería pasar nada. Si está bien aterrizado, si está bien conectado, la corriente sigue su camino normal sin desviarse por el niño, en este caso.
pero Lo que vimos la en vez ese, pasada con la lavadora. Toca la lavadora, hay una fuga de corriente, pero si todo el sistema está conectado correctamente, la corriente sigue su tránsito normal. en ese caso, digamos que el niño fue como un conductor porque sí se estaba poniendo color cianótico, se estaba poniendo morado, precisamente tuvieron que darle una patada, empujarlo con el pie, digamos. El niño tenía sus zapatos, tenía todo porque fue en un parque, y con el pie retirarlo para evitar que la corriente siguiera pasando por él. Digamos que si hubiese sido mayor el tiempo de exposición, sí se hubiese visto, digamos, afectado gravemente. Sí, claro, ya vamos a ver ahorita una curva que nos habla precisamente de eso, del tiempo. Entonces, en este caso, esa corriente probablemente no era tan grande, porque pues si hubiera sido más grande, de una el niño queda ahí. Entonces, esa corriente no fue suficiente para lesionarlo, él estaba ahí pegado y pues hicieron lo correcto, que fue pegarle pues la patada. Entonces ya haciendo acá un pequeño paréntesis, si en algún momento ustedes ven un caso de estos, pues no se les vaya a ocurrir ir a tocar o tratar de zafarlo allá suavemente, sino tiene que ser un golpe contundente. Como fue en un espacio público, pues ahí sí toca ir a mirar a ver cuál fue la falla. No es, puede que no sea directamente por lo que estás diciendo tú, que es el cable pelado, porque él está puesto ahí a propósito. Puede ser que más bien la fase haya perdido el aislamiento y haya tocado más bien el tubo, ese tubo metálico. Eso fue lo que sucedió. Gracias, muy amable. Listo, gracias, Diana. Listo, entonces continuando acá con la lectura de la tabla. Entonces fijémonos que va a depender de la resistencia particular de cada persona. Entonces vea que el niño ya con 10 amperios, con 10 miliamperios, vea cómo es la probabilidad, vea, de 7,5 la probabilidad de sobrevivir, mientras que para un adulto, para un hombre, es de 98,5 y para una mujer es del 60%. Acá Diana nos comentaba que era de un niño, entonces un hombre había podido pasar desapercibido con ese evento, probablemente, porque mire cómo van cambiando estos valores. Influye mucho lo que les decía, el tipo de calzado, las condiciones de humedad, si estamos en ese momento bien hidratados, si estamos deshidratados, si tenemos la piel gruesa. Hay personas que tienen las manos, la piel eh, más sensible que otras. Hay personas que tienen las uñas más gruesas que otras. Todos esos pequeños detalles hacen la diferencia. Entonces esto es un promedio, pero hay personas que le pueden afectar más que a otras. Mónica nos dice, en ese caso se debe hacer reporte a la empresa de energía para que hagan inspección de la zona. Sí, claro, hay que hacer eso. Inclusive eso, pues ya es grave. Ya eso puede tomar uno medidas legales. Ricardo nos dice, son miliamperios, con 10 amperios es fulminante para el corazón. Estamos hablando de miliamperios, sí, miliamperios, miliamperios. Alexander, ¿algo que decir? Le voy a cerrar acá el micrófono. Tengamos en cuenta que estamos hablando de miliamperios, que uno diría, no, pues eso es poquito, porque cuando cae un rayo estamos hablando de kiloamperios, miles de amperios. Acá estamos hablando de fracciones de amperios. 30 miliamperios son 0,030 amperios. Algo que uno diría, no, eso no es nada. Pero vea que es suficiente para matarlo a usted. Listo, entonces esta tabla sí creo que es bastante sencilla. Sí, lo que dice Alexander es lo más del sentido común. Tiene que llevarlo inmediatamente a un centro médico.
para que le hagan allá los exámenes pertinentes. Listo, entonces estos valores tenerlos bien en cuenta para no menospreciar la electricidad. Mucha gente dice, no, voy a hacer un trabajo acá en la casa con 120 voltios, no me va a pasar nada. Entonces, si usted hace la cuenta, usted tiene 120 voltios, su cuerpo tiene 1000 ohmios. Haga esa cuenta con la ley de Ohm, cuánta sería la corriente que va a pasar por su cuerpo en ese caso, donde usted vaya y toque las dos fases, la fase y el neutro, con la fase con la mano derecha, el neutro con la mano izquierda. Tiene una resistencia de 1000 ohmios y está sometido a 120 voltios. Divida 120 voltios entre 1000 ohmios, eso le va a dar 120 miliamperios, es decir, 4 veces la corriente que lo puede matar a usted. Entonces no menospreciar esa toma ya, sobre todo los niños que van y le meten de pronto allá los deditos, el juguete, o que nosotros vayamos a hacer una conexión y digamos, no, yo la hago ya sin bajar el breaker. Entonces tener cuidado con eso. Esos 1000 ohmios que estamos hablando acá y que nos dice el RETIE son en condiciones, pues en las peores condiciones, que usted esté descalzo, que tenga, que el suelo sea totalmente sin aislamiento, que usted tenga las manos mojadas, que esté bien hidratado, pero pues son valores que tenemos que tener ahí en cuenta. Entonces acá nos hablan del paso de la corriente. Entonces la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Entonces 1.1 miliamperio pasa la corriente, acá reacciona a soltarse, 10 miliamperios. Entonces de pronto allá el caso que nos estaba diciendo Diana. Ya el niño no tenía esa reacción a soltarse, sino quedó ahí pegado. Y acá ya en rigidez muscular o fibrilación a partir de los 25 miliamperios. Esa fue Entonces, pregunta del examen, profe. sí, señor. Entonces tenemos acá eh, una gráfica de tiempo en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos la corriente en miliamperios. Tiempo medido en milisegundos, corriente medida en miliamperios. Entonces acá vemos que en estos valores inferiores, donde la corriente es muy pequeña, no importa cuánto tiempo usted esté ahí tocándola, no le va a pasar nada. Habitualmente ninguna reacción, esta parte verde. La parte 2 dice, habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso, entre 0.3 miliamperios a 200 miliamperios, ya dependiendo del tiempo. Entonces, si usted acá coge esos 200 miliamperios, pero alcanza a despejar, a soltarse en 20 milisegundos, no le va a pasar nada. ¿Usted en 20 milisegundos se va a soltar de un cable? No, por lo que les decía, la reacción de nosotros es muy lenta. Así sea usted se crea muy rápido, muy ágil, mientras que la información va desde el dedo hasta su cabeza y de vuelta de la cabeza al dedo se demora más de un segundo, o muy cercano al segundo, mientras que acá estamos hablando de milisegundos, de 20 milisegundos. ¿Quién hace esa apertura así? El interruptor diferencial. Él sí es capaz de reaccionar en milisegundos. Entonces depende mucho del tiempo. A medida que usted incremente el valor de la corriente, menos tiempo va a tener para zafarse. Entonces, creo que esta gráfica es bastante elocuente. Nos explica acá esa relación que hay corriente-tiempo. Listo, Alex. Ya obviamente en estas partes, en esta zona roja, ya estamos hablando de paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, riesgo de fibrilación. Vea que acá ya no importa si es 10 milisegundos, 20 milisegundos,
ya usted acá no tiene salvación, vea. Estamos hablando de un amperio, vea. 1000 miliamperios es un amperio. Ya usted saca en la zona roja, en la zona crítica. Acá pues tiene tolerancia dependiendo del tiempo de exposición a esa corriente. Listo, entonces esta tabla ustedes la pueden encontrar ahí en el RETIE para que la miren ya con más detenimiento, con más calma. Acá lo que les decía de la resistencia del cuerpo humano, según el RETIE, debemos hacer los cálculos de seguridad con este valor, 1000 ohmios. La vez pasada que estábamos viendo el video de la explicación de la puesta a tierra, ahí el presentador, que era un electricista peruano, él hablaba de 2000 ohmios. Entonces acá en Colombia estamos trabajando con el valor más pequeño para aumentar los niveles de seguridad. Entonces, en algunas otras partes, en algunos otros contextos, esto puede variar desde 1000 hasta 20.000, dependiendo de lo que estábamos hablando, de la corpulencia, de la humedad de las manos, del grosor de la piel, de la estatura. Todo eso va a depender en la variación de la resistencia. Entonces ese valor está entre 1000 y 20.000, pero nosotros acá en Colombia, como siempre, tenemos que regirnos a las normas, tenemos que obedecer a este número. 1000 ohmios es lo que nos dice ahí el RETIE. Entonces fijémonos que hay diferentes puntos acá, diferentes contactos de su cuerpo. Entonces usted puede hacer una medición de resistencia entre el pecho y la mano derecha. Entonces acá entre C y E. Y eso le puede dar 650 ohmios. Acá entre el pecho y la mano izquierda, una resistencia mayor de 750 ohmios. Entonces sabemos que el cuerpo acá, los órganos no son simétricos, acá este eje, sino que están distribuidos de manera diferente. Entonces a eso obedece esta diferencia de la resistencia. Acá entre A y F, es decir, entre la mano izquierda y los pies, tenemos una resistencia de 1000 ohmios, que es la que tenemos acá. Entre D y A, que es entre la espalda y la mano derecha, hay una resistencia de 1400 ohmios. Estos son valores que pues no son generales para todo el mundo, pero es una referencia. Es algo que puede servir como base para hacer los cálculos de las protecciones, eh, para hacer el cálculo acá de las botas, de los guantes, de todos los elementos que se vayan a considerar para los diferentes niveles de tensión. Basados en estas tablas es que se escogen los materiales y se escoge cada cuánto se hacen esos laboratorios para mirar si todos esos elementos están en buen estado o no. Acá tenemos algo que es muy familiar para la mayoría de nosotros, que es la matriz de análisis de riesgos. Esta matriz pues no solamente se utiliza en el contexto de la electricidad, sino pues en cualquier trabajo. Entonces acá tenemos riesgos de diferentes niveles, tenemos unas consecuencias y tenemos pues una frecuencia de cada cuánto ocurren este tipo de eventos. Cada cuánto ocurren este tipo de eventos. Entonces, ¿quién determina esa matriz? ¿Cómo se hace esa matriz? Pues esa matriz la hace la persona que pues está consciente de cómo es el trabajo, conoce bien el trabajo
ya detectó cuáles son los riesgos y él hace esta matriz, diseña esa matriz. Entonces, por ejemplo, esta matriz va a ser diferente a una persona que está trabajando haciendo tableros eléctricos, a una persona que, por ejemplo, está trabajando de liniero, donde los peligros son distintos. Entonces, allá un liniero tiene que estar todos los días consciente de que puede ocurrir un arco eléctrico. Entonces, ya ese evento es bastante frecuente, entonces yo tengo que utilizar todo lo que tenga a mi alcance, todas las medidas de seguridad a mi alcance, estar consciente de ese peligro. Si ese evento del arco eléctrico puede que no sea tan frecuente, entonces ya ahí va bajando el nivel de riesgo. Eso lo determina la clase de trabajo que usted esté haciendo. Entonces acá hay que tomar unas decisiones y acciones para controlar ese riesgo. Entonces, si el riesgo es muy alto, acá de color rojo, entonces usted puede decir que no están las condiciones para trabajar. Entonces hay que eliminar, acá nos dicen, hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volverlo a valorar en grupo hasta reducirlo. Entonces hay que buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el análisis del trabajo seguro y autoriza su realización mediante un permiso especial de trabajo. Entonces, allá el directivo dice, listo, están las condiciones peligrosas, el trabajo hay que hacerlo sí o sí, yo firmo eso y hacen el trabajo. Se puede hacer, pero pues hay que tomar todas las medidas eh, para minimizar al máximo esas consecuencias. Sí, Mónica. Profe, es que salió una notificación que en 7 minutos se termina la llamada. Listo, entonces tomémonos un descanso. Antes del descanso les voy a compartir acá la asistencia para que la vayamos llenando. No se les olvide la asistencia. Gracias, profe. Gracias, Mónica. Listo, ahí les compartí el link. Porfa, pongamos primero los apellidos y después los nombres. Pequeño detalle ahí, pero pues me colaboran ahí facilitándome un poco el trabajo. Listo, entonces ahorita que volvamos del descanso, continuamos hablando acá de cuáles son estos riesgos, cuáles son los más comunes, desde la parte eléctrica. Listo, entonces veámonos a las 7:05 y les envío también el link para bueno, se los voy a enviar de una vez acá por este chat, antes de que se me olvide. Listo, ahí les envié también el link para para la siguiente parte de la reunión. Nos vemos a las 7:05. Listo, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Listo, ya nos vemos. Gracias, profe.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias, Sí, Mónica. profe. Fuerte y claro, profe. Sí, profe. Juan, gracias. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor, profe. Listo, entonces estábamos hablando acá de la matriz de riesgos. Como les decía, esto no solamente aplica para trabajos de origen eléctrico, sino para cualquier tipo de labor. Entonces es importante saberla leer, saberla interpretar para que haya una buena comunicación entre todos los miembros del equipo, cualquiera que sea su función. Siempre es importante tener presente cómo debemos interpretar y compartir estas decisiones, estas acciones para evitar o reducir al máximo todos los riesgos que impliquen la labor. Listo, entonces vamos a mirar cuáles son los factores de riesgo eléctrico más comunes. Ahorita pues les estaba poniendo como ejemplo el arco eléctrico. El arco eléctrico pues es un evento donde se genera una ruptura de la rigidez dieléctrica del material del dieléctrico, como su palabra lo indica, del aislante. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a conectar un aparato doméstico allá en su casa y usted antes de poner el enchufe correctamente, pues sale una chispa. Esos son pequeños arcos que se van produciendo porque se eh, empieza a ionizar el aire y genera ese tipo de chispa.
También las personas que trabajan con con esta soldadura, con estos elementos de soldadura, pues lo que están haciendo ahí es un arco eléctrico. Es una chispa que se genera ya con el electrodo para fundir el metal. Antes de continuar, les voy a compartir acá nuevamente el enlace de la asistencia. Ahorita en la primera parte teníamos 80 y algo de participantes y estoy revisando y solamente la han llenado 67. Entonces, por si alguien estaba ahorita distraído o estaba ocupado, entonces para que lo llenen nuevamente. O lo llenen mejor, el que no lo ha podido llenar. Los platinos de los contactores. Sí, ahí se pueden formar también los arcos eléctricos. Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas? Malos contactos, aperturas de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Entonces, acá cuando estamos trabajando en subestaciones o en líneas de alta tensión, hay que hacer unas aperturas para hacerle mantenimiento a los equipos o para reemplazarlos. Y entonces en esas aperturas se genera el campo eléctrico. Usted como trabajador de esa área, pues ya sabe que eso va a suceder, entonces no puede ir a hacer eso allá en camiseta o sin guantes, sin las gafas, sin las botas. Obviamente, pues usted va a tomar todas las medidas respectivas para hacer ese trabajo eh, de una manera buena y de una manera segura. Entonces va a utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, va a mantener una distancia de seguridad, va a usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Entonces en esos arcos también se generan esa radiación ultravioleta que es nociva para la retina del ojo. Entonces usted tiene que utilizar este tipo de protección. Acá, pues en el RETIE hay cosas que uno dice, bueno, porque están ahí, pero si son tan evidentes, son tan como tan de sentido común, sin embargo, pues están plasmadas ahí para que nadie se le vaya a ocurrir hacer una conexión pues mal hecha. Entonces acá nos hablan que no puede haber ausencia de electricidad, por ejemplo, acá en un ambiente hospitalario, cuando ocurra un apagón o un corte del servicio y usted no tenga un sistema alternativo, un sistema emergente, que en el momento que ocurra la interrupción con el sistema principal, automáticamente tiene que entrar la transferencia. Tiene que ser automático. Usted no puede ir mientras que vaya al sótano y busca el interruptor o busca las llaves. Entonces acá pues una persona que está conectada en una unidad de cuidados intensivos pues no puede en ningún momento quedar con esta ausencia de electricidad, esas máquinas. Algo que parece pues obvio, pero pues tiene que estar consignado en algún lado para que no vaya a ocurrir en algún momento. Entonces estas transferencias obligatoriamente tienen que ser automáticas. Entonces ya la parte de cómo se conectan, ya eso es una parte un poco más técnica, una parte más específica. Acá pues estamos tratando todos estos temas desde una manera más como de información, porque sabemos que pues acá todos no somos em, electricistas, no estamos todo el tiempo en la parte técnica, sino hay mucha gente que pues está en otro trabajo un poco más indirecto, pero obviamente pues hay que conocer estas normas.
Acá nos hablan del contacto directo. Entonces, cuando usted viene y toca estas líneas, entonces acá nos dicen que las posibles causas puede ser la negligencia de los técnicos o la impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. Entonces acá en esta parte de la negligencia, em, basado pues en la experiencia y en los trabajos que uno haya hecho, no es tanto por este lado, sino es más por el lado de la confianza. No es negligencia, sino exceso de confianza. Cuando usted está acá haciendo estas labores repetitivas durante todo el día, durante todo el año, y así durante muchos años, pues usted ya como que tiene mucha confianza y de pronto llega el día que ese exceso de confianza pueda llegar a lastimarlo. También el tema del cansancio, cuando estábamos analizando la vez pasada que las horas críticas, cuando se acerca la hora de salida, cuando ya la mente está cansada de todo el día estar trabajando y está pensando en otras actividades, también sucede eso. Entonces acá los compañeros que trabajan en esta parte de hacer reportes siempre han pues tenido nos han compartido esas experiencias allá del exceso de confianza, del cansancio, de que no usaron los elementos. Ustedes conocen bien cómo es ese protocolo, cómo es hacer esos informes. Entonces, acá nos hablan pues de las medidas de protección. Voy a leer acá el chat antes de que se me pase. Rubén nos dice, en caso de ausencia de energía eléctrica, entran automáticamente las plantas de energía eléctrica. Sí, las transferencias. Tiene que ser automática. Esa es la palabra clave, automática. Mónica nos dice sí, que confirma. Rubén, en caso de los hospitales, las transferencias funcionan con circuitos diferentes. En caso de ausencia en el circuito, el otro entra automáticamente. Sí, señor. Sobre todo en los hospitales es muy delicado ese control con esas transferencias. Digamos, en un conjunto, pues puede fallar. Usted se halla en su conjunto y se vaya por 2 segundos, se demore 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. No es eh, tan relevante ese tiempo de espera. Pero en un hospital 10 segundos puede ser vital. Que esté por allá el doctor haciendo una cirugía de corazón abierto en 10 segundos. Ya eso es tiempo suficiente para hacer algo indebido. En las plantas de alimentos nos dice Mónica también. En la UP. Ujú, también en la parte de medicamentos, porque como son procesos tan delicados, procesos de temperatura, digamos en los cosméticos, en los medicamentos, esos materiales pues son costosos. Esas mezclas que están haciendo allá, esas mezclas químicas, tienen que estar bajo un control específico, a cierta temperatura. Si esa medicina o ese cosmético o ese alimento dice que tiene que hervir a 120 grados, no puede hervir a 119 ni a 121. Entonces, claro, en el momento que usted suspenda el suministro de energía, eso puede variar. ¿Y qué le toca hacer? Ir a botar ese elemento, ir a botar ese material, que sucede pues todos los días en todas las industrias, así sea pues ya bien automatizada, bien controlada, todos los días pasa eso. Toca desperdiciar material por esas pequeñas variables que se salen pues a veces de control. Entonces siempre el sistema eléctrico se busca que sea lo más confiable posible y pues esa confiabilidad es sinónimo de costo. Usted tiene que tener pues elementos de buena calidad, máquinas de buena calidad para disminuir en lo posible todos esos percances.
Gracias, Mónica. Listo, entonces acá hablamos del contacto indirecto. Entonces volvemos al ejemplo acá de la lavadora. Cuando se daña el aislamiento del cable, hace contacto con la carcasa, usted va y toca. Eso es un contacto indirecto porque pues no debería pasar eso. Entonces hay que tener unas buenas medidas de protección, como son la separación de circuitos, lo que hablamos allá de no poner el breaker para toda la instalación en la casa, un solo breaker, sino que un breaker para cada una de las cargas que usted va a tener en la casa. Respetar las distancias de seguridad, tener conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, vea lo que hablamos la vez pasada, eso lo vamos a retomar la otra semana cuando hablemos de los disyuntores y siempre puede ser mantenimiento preventivo, siempre con la filosofía de la prevención. Jesús nos dice en almacenes, por ejemplo, una olímpica sin fluido eléctrico por algunos minutos, cuando vuelva no hay ni un televisor. Claro, porque en ese corte, cuando usted abre y cierra el circuito, ocurre un fenómeno eléctrico que se llama eh, transitorio. Entonces puede ocurrir una corriente transitoria, una tensión transitoria, que puede pues dañar los equipos. Entonces, por ejemplo, cuando llega ya la cuadrilla a hacer un mantenimiento en una cuadra, estamos hablando de un sector residencial, ellos le avisan a a la comunidad pues que tiene que apagar los equipos. Ahorita pues no es tan común eso, antes era, eh, ocurría más, más frecuentemente, ahorita esos mantenimientos pues los han optimizado para precisamente evitar esos daños, porque en la apertura y cierre, sí, en la apertura y cierre de esos circuitos ocurren esos transitorios que son capaces pues de dañar los electrodomésticos. Wilfran nos dice, yo diría que en cualquier lugar, ya sea industria o establecimiento donde un apagón ocasione daños materiales y que afecte el bolsillo de los dueños. Sí, claro, el tema económico pues es doloroso. Profe, Señor, o, pues, como vemos las cosas, hasta o sea, ven un almacén sin fluido eléctrico, se mete la gente también y arrasa con lo que ve ahí. sí, señor. O sea, por roba, por decirlo más directamente, que ya se ha visto. Sí, puede suceder ahí cualquier cosa, que se metan a robar o que dañen a alguien o cualquier eventualidad. Entonces todo tiene que estar ahí automático, ser automático. Listo, entonces acá vamos a mirar el concepto del cortocircuito, pues nosotros toda la vida, desde que estamos en el colegio, hemos escuchado ese concepto de cortocircuito, entonces acá lo vamos a entender bien. ¿Qué ocurre en el corto? ¿Qué es un cortocircuito? Entonces un cortocircuito es cuando la resistencia es cero, es decir, tocamos una fase con el neutro o tocamos la fase con otra fase, si estamos en un sistema en un sistema bifásico o trifásico. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Acá vuelven y nos hablan de las fallas del aislamiento, la incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades y equipos defectuosos. Entonces, hay que tomar medidas de protección, que son pues los disyuntores térmicos, termomagnéticos, los diferenciales, para evitar este tipo de fenómeno. Entonces también se utilizan los cortacircuitos o los fusibles, aparte de los termomagnéticos. La sobrecarga, de la cual ya hablamos la vez pasada, donde usted utiliza estas regletas
y le conecta demasiadas cargas, entonces puede ocasionar acá em, el cortocircuito, y el cortocircuito pues procede a generar incendios. Entonces, esto no ocurre únicamente pues con estas regletas, sino con cualquier elemento, en un tablero, allá en una subestación, siempre y cuando usted le ponga demasiada carga, pues ya la está embarrando. Entonces acá nos hablan de esas posibles causas, que es superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, conexiones flojas. Vea, esta parte de las acoples hay que tenerlo bastante en cuenta y no menospreciarlo. Acá nos hablan también de los armónicos. Esto lo vamos a tratar ya más en detalle en las siguientes clases, al igual que el factor de potencia. Esos son pues conceptos muy utilizados en la industria, entonces que nosotros debemos pues más o menos conocer, porque pues en un curso tan corto es complicado profundizar en estos conceptos que son pues no tan sencillos, eh, sobre todo pues en la parte de los cálculos, en la parte de las memorias. El concepto no es tan complicado, pero sí ya ir a hacer los cálculos numéricos, eso hay que tener un poquito más de experiencia. Entonces, para estas sobrecargas, pues hay que utilizar interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos, cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Esto lo vamos a mirar la próxima clase bien al detalle. Los rayos, pues también algo hablamos de ellos cuando estábamos hablando de los sistemas de puesta a tierra. Entonces hay que tener también em, pues muchas medidas de protección, como los pararrayos, bajantes de puesta a tierra, equipotencialización de los elementos, apantallamientos, topología de cableados. Además, pues suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Acá nos vuelven y nos hablan de la tensión de contacto. Entonces, cuando cae acá un rayo o cuando hay una falla de que se cae un cable, hace contacto con la estructura o se daña ya el aislador porque hubo un viento, porque cayó un rayo y zafó eso. Entonces, hace contacto con la estructura. Entonces, esas son esas posibles causas. Acá en medidas de protección, pues hay que tener pues hasta tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y la equipotencialización. Las tensiones de paso, entonces esta falla se filtra acá a la tierra, se genera acá una diferencia de potencial. Usted cuando da el paso, pues a través de su cuerpo va a pasar una corriente eléctrica, pero de abajo hacia arriba. Entonces ya no es directamente porque usted tocó la estructura, sino vienes de abajo hacia arriba por la tierra, como cuando cae un rayo. Entonces cae el rayo, os hizo contacto acá la torre, no se hizo rápidamente el despeje de esa falla porque estaba mal calculada la protección y ocurre esto. Entonces por eso es tan importante que todos los sistemas eléctricos pues tengan un buen sistema de protección. De eso también vamos a hablar em, en una de las últimas clases. Entonces hay que tener puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Entonces acá ya hablando de los certificados de las personas, entonces acá nos dicen que las personas calificadas para hacer instalaciones eléctricas únicamente son los ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación, tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos o de redes y electrificación,
y pues los técnicos electricistas. Entonces, acá con estos cursos de 40 horas, usted no está en la facultad para ir a hacer una instalación eléctrica. Tiene que tener como mínimo un nivel técnico. Entonces, estos cursos son complementarios para una persona que esté estudiando cualquiera uno de estos niveles o que ya haya estudiado y quiera recordar, o para personas pues que están interesadas en la electricidad de forma empírica, pero de forma legal tiene que tener alguno de estos títulos. Acá nos hablan de unas distancias de seguridad en las instalaciones eléctricas. Esto sí, pues es bastante sencillo de interpretar y bastante intuitivo. Entonces acá va a depender del nivel de tensión que vaya a pasar acá cerca de la estructura y le va diciendo a cuánta distancia tiene que estar de esa línea. Entonces, por ejemplo, una línea de 500 kilovoltios. Acá nos dice que no aplica porque no va a pasar. Estas líneas de 500 kilovoltios pues son líneas de alta tensión, que son líneas de transmisión, no van a pasar cerca de las casas. ¿Cuáles iban a pasar cerca de las casas? Las de media tensión, estamos hablando de 13.800 voltios, 13.200, 11.400. Entonces ya tenemos que tener una distancia de 3.8 metros. Esta distancia vertical, es decir, esta distancia A de la parte más alta de la estructura. Sencillo, sencillo de ir a esto, de ir a interpretar. Entonces acá, por ejemplo, la distancia B, 2.3 metros. Estas distancias muchas veces no corresponden con lo que uno ve en la realidad. En algunos barrios usted ve ese poste que está prácticamente acá pegado a la casa. Y eso ocurre porque cuando instalaron el poste, pues habían tomado esas distancias correspondientes, pero acá se les ocurrió empezar a construir de manera arbitraria sin licencias de construcción y va y queda la distancia muy cerca al cable. Entonces ahí ya es como más culpa del propietario acá de la casa. Entonces acá seguimos con el tema de las distancias. Acá pues si no le veo tanto misterio a esto, es bastante pues sencillo de interpretar. Acá nos hablan también de los campos electromagnéticos. Este concepto pues también toca explicarlo de una manera un poco más detallada. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a hablar de cuáles son estos valores, qué es el campo eléctrico, cómo se mide y cómo influye acá en la salud de las personas. Eso lo vamos a tratar ya con más detenimiento. Las puestas a tierra, ya tuvimos una sesión para ello. Entonces, pues volverla a repasar para las personas de pronto que les haya llamado la atención más esta parte o que quieran profundizar por gusto. Entonces, ir a revisar eh, todo el contenido pues que haya. Acá nos hablan de las reglas de oro. Estas reglas de oro pues son bastante famosas y siempre pues en las capacitaciones se habla de ellas. Es importante que nosotros pues entendamos bien eh, cada una de estas reglas, no solamente aprendérselas de memoria, o sea, recitarlas, sino entenderlas, saber por qué, cómo es que funcionan. Entonces acá esta primera regla pues es bastante intuitiva, nos habla de un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Entonces cuando usted vaya a hacer un trabajo, usted tiene que abrir el circuito. Luego tiene que poner un enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Entonces no basta con que usted venga y abra esto, sino que tiene que bloquearlos. ¿Por qué lo va a bloquear? Porque usted llegó, abrió
y se fue a hacer el trabajo. Digamos que el tablero queda en el primer piso y usted está haciendo el trabajo en el segundo piso. Y alguien dijo, se fue la luz o se fue la energía. Y llegó y bajó y cerró esto y usted estaba trabajando allá. Entonces usted tiene que enclavar y bloquear eso para que no suceda ese tipo de inconvenientes. Luego usted tiene que verificar con las herramientas adecuadas la ausencia de tensión. Entonces, si usted ve que el tester es suficiente, usted confía en esa medición, la puede adoptar. Lo recomendable es que usted utilice un multímetro de buena calidad y vaya y verifique que efectivamente no haya tensión. Rubén nos dice el bloqueo en el argot eléctrico se conoce como condenación. Sí, también. Gracias, Rubén. Listo. Acá nos dice que poner a tierra y en cortocircuito. Entonces usted cortocircuita acá el sistema y lo conecta a la terminal de tierra. A eso se refiere. Porque hay algunos elementos, hay algunas eh, máquinas que tienen condensadores y esos condensadores almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Entonces usted tiene que asegurar que toda esa almacenamiento pues se libere a través de la tierra. Para eso se hace ese cortocircuito. Más adelante les explico el tema de los condensadores, que tiene mucho que ver también con el campo eléctrico. Y después nos dice que hay que señalizar la zona de trabajo. Entonces acá es importante que observemos que estas reglas de oro aplican para trabajos sobre todo de baja y media tensión donde usted va a trabajar sin tensión precisamente. Estas reglas no aplican si usted va a trabajar con el circuito energizado. Ahí toca tener otras precauciones. Acá estamos hablando de trabajo sin tensión. ¿Por qué no podríamos aplicar estas reglas a un trabajo energizado? Por ejemplo, acá la cuarta. Si todas las líneas están energizadas, pues usted no va a ir a hacer un cuerpo, usted no las va a ir a unir. No tendría sentido. Tampoco habría nunca ausencia de tensión. Tampoco estaría el circuito abierto. Entonces observemos que esto solo aplica para trabajos sin tensión. ¿Listo? Entonces no es solamente que nosotros no la aprendamos de memoria ya como recitando, sino que las pongamos en contexto y entendamos el concepto. Esa es la idea. Listo, entonces les recomiendo que revisen nuevamente este material. La idea es que pues todas las semanas yo les pueda compartir un formulario para que ustedes retroalimenten esta información, para que no se quede ahí como tan en la nube, sino que revisemos estos conceptos. Esa es la idea del formulario. Entonces las personas que de pronto todavía están pendientes del formulario de la semana pasada, ahí todavía está vigente. Sí, Arsenio. Profe, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, compañero. De pronto, teniendo claridad y haciendo un pequeño aporte, hace unos días tuvimos nosotros en el tema del trabajo real, de lo que nosotros ejecutamos, se ejecutan trabajos con línea energizada y desafortunadamente, y es para que todos pongamos pues buen cuidado, buen entendimiento y como lo dice el profesor, de pronto muchas veces complementémoslo con el material que se tiene, el tema de las reglas de oro. ¿Por qué? Porque la persona que en su momento estaba tratando de acompañar por parte de la empresa específica los trabajos en línea energizada, desconocía y lo que su merced acaba de indicar, nos estaba prácticamente solicitando que por qué no estaba aterrizado, que por qué no estaba bloqueado aún, cuando por necesidad propia del trabajo, que es una de las primicias para el trabajo en línea energizada, pues no se debe.
justamente de ahí la importancia y el deber ser del trabajo en línea energizada. Entonces sí es bueno que tengamos todos unos buenos fundamentos, saber cuándo aplica, cuándo no aplica y obviamente saber que detrás de una, no sé, una directriz propia de trabajo, siempre va a haber una causa real que muchas veces me lleva a poder ejecutar un trabajo de una u otra manera. Sí, señor. ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo, Arsenio? Se pretendían hacer cambios de unos pines y unos preformados para unas retenciones. Ok. O sea, no había necesidad de abrir el circuito. En su momento, no, señor. Y obviamente, pues se cuenta con todo el tema de cubrimiento, el vehículo, EPPs específicos para los técnicos y demás. Solo que, como digo, por parte del desconocimiento de la persona que nos iba a, entre comillas, auditar por parte del mismo cliente y demás, pues igual ahí se le explicó, se le comentó y demás. Pero entonces sí es bueno que por interés propio reforcemos muchas veces las posibles dudas en temas de conocimiento que podamos llegar a tener. Sí, claro, y es que usted no puede llegar a hacer una supervisión o una auditoría si usted no sabe qué tipo de trabajo van a hacer. Si usted ya ve, ya le informaron que el trabajo es energizado, usted no puede llegar a decir esto, porque está hablando pues cosas incoherentes, cosas sin sentido, que es lo que pues tenemos que evitar. Lucía nos dice que el link de asistencia se los voy a compartir acá nuevamente por si de pronto llegó tarde. Entonces, la recomendación, si de pronto alguien acá todavía se siente como un poco em, flojo en los conceptos básicos de la electricidad, pues es ir a mirar los cursos anteriores de instalaciones de electricidad básica, donde no hablamos tanto acá de la parte ya operativa, sino hablamos más de la conceptualización, del entendimiento físico de la electricidad, de cómo se hacen las conexiones, de qué es la ley de Ohm, de qué es la ley de Watt, todo ese tipo de conceptos que deben estar claros para aplicar bien estas reglas. Si usted tiene bien claro qué es la ley de Ohm, qué es la ley de Watt, cuáles son las leyes de Kirchhoff, ya va a tener una mayor comprensión, ya va a poder ir a leer estos reglamentos de una manera más clara. Obviamente, pues esto requiere tiempo, requiere hacer ejercicios, requiere eh, utilizar acá los software que hemos hecho para hacer montajes. Ya es, ustedes miran a ver si invierten tiempo en eso o no. Gracias, Arsenio, ahí por la recomendación y por la observación. Listo, no sé si hayan más preguntas, más inquietudes. No sé si hayan tenido alguna dificultad llenando el formulario que dejamos la vez pasada, que estábamos hablando de los tipos de cables y habíamos hablado también de los sistemas de puesta a tierra, como para hacer una retroalimentación. Sí, Arsenio, creo que se le quedó la mano arriba. Hermes, Profe, señor. con relación al cuestionario, en una de las preguntas decía que cuántos ohmios en un sistema de, de tensión baja Baja eran tensión, sí, señor. viables. Ujú. Yo puse uno, pues como con idea en que es más, lo ideal sería cero. Y me salió erróneo que hasta 25. ¿Me podría complementar un poquito más sobre eso? Listo, Hermes. Ahí en el RETIE están los valores permitidos. Lo ideal es 0 ohmios para cualquier sistema. Ujú. Llegar a esos valores va a implicar un costo adicional que a veces pues no se justifica. Entonces, cuando estamos hablando de baja tensión, el RETIE permite una resistencia de máximo 25 ohmios, que es un valor relativamente bajo. 25 ohmios es bajo.
Ah, ok, Hay pues sistemas, porque como los sistemas de alta tensión, sobre todo cuando estamos hablando de subestaciones de transmisión, esos, eh, esas instalaciones son muy rigurosas. Todo tiene que estar casi que perfecto. Ahí es cuando hablamos de un ohmio. Ahí sí piden, son muy rigurosos, mejor dicho. No solamente en la puesta a tierra, sino también en el tema de la frecuencia, cuando estamos hablando de los niveles de tensión, cuando estamos hablando de los niveles de corriente. Eso está bien monitoreado. ¿Cómo se monitorea eso? Eso se monitorea con unos relés automáticos. Tenemos allá pues un centro de datos. Se maneja todos esos datos para hacer correcciones y esas correcciones tratar de hacerlas lo más rápido posible. Entonces lo que ha ido avanzando la tecnología es en eso. Todo el tema de lo que estábamos hablando ahorita acá de la industria 4.0, de la inteligencia artificial, hace referencia a eso, que ese propio relé arregle esa falla sin necesidad de la intervención humana. Usted como diseñador o como parte del sistema, lo que va a hacer es monitorearlo, pero no, ya lo que se quiere es evitar hacer esas correcciones, despejar esas fallas manualmente, sino hacerlo lo más automáticamente posible. Eso es como el avance que hemos tenido en los últimos tiempos. Nancy nos dice, profe, ¿tú nos puedes apoyar cuando estén las inscripciones? Sí, yo todas las veces, cuando sacamos nuevos cursos, pues yo se los comparto, se los voy compartiendo y ustedes van mirando si les sirve el horario, si les sirve para su trabajo. Entonces, electricidad básica, yo creo que lo vamos a ofertar nuevamente en julio, a mediados de julio, porque ya junio estamos con otra cosa. ¿Listo? ¿Algo más para alguna otra observación, alguna otra pregunta? Profe, si uno ya tomó el curso de electricidad básica, ¿se puede tomar nuevamente? No, porque pues ya tocaría como asistente, si usted quiere venir, pero pues ya si ya usted ya tiene el certificado, pues no valdría la pena. Pero mucha Oiga, gente también puede tomar el curso, no tanto por el certificado, sino por aprender. Sabemos profe, que, una pregunta. ¿De señor, la actualización de RETIER no hay posibilidades de que saque un curso? pues eso lo hablamos en un curso que se llama Instalaciones Eléctricas, pero esa actualización ya es para personas que están manejando día a día el retiro, obviamente, pues los eléctricos, Sí, pero que nosotros somos electricistas como tal, y nosotros ya tenemos una certificación del RETIER a través del SENA, pero en base a la norma anterior, como hubo una actualización el año pasado para abril. Entonces quería saber si de pronto usted no nos las puede ayudar a gestionar. claro, pero digamos, hacemos el curso y hay mucha gente que, digamos, uno dice instalaciones eléctricas, se inscriben 40 y de esos 40 no todos están conscientes de esa actualización, no están conscientes, entonces se pone uno a hablar de eso y no entienden de qué estamos hablando, cuál es el contexto, entonces por eso es que Pero, no, pero el curso, ¿cuántas personas serían? Porque nosotros conocemos a varias empresas, nosotros como tal somos 20 y hay otras empresas también que son de otros amigos que trabajan en el sector eléctrico, que sí, ah, un sí, cupo de 40 sí lo podríamos buscar. sí, claro, así sí, claro. Ah, listo, profe. Bueno, Sí, entonces claro, cualquier cosa ahí listo. estamos hablando. Sí, claro, si usted me dice, vea, hay 40 personas que ya son conscientes, o sea, ya no toca ir a explicarles qué es la electricidad, sí, bien, se puede hacer porque ya vamos es a hablar del RETIE. Ah, listo, sí, sí, yo creo que es sobrado, hemos hecho, lo conseguimos. Nosotros somos 20 en la Entonces, empresa y hay otras empresas.
Listo, su que merced son conocidos. me va acordando porque como decía, ahorita para junio y julio ya tenemos como la agenda llena, entonces nos tocaría para agosto. Si usted dice en agosto y usted puede aprovechar Listo, este tiempo y decir, listo, ya están las personas, vamos a hacer ese curso. listo. Si Pero quieres, el curso no, o sea, toca buscar también en el catálogo, el curso se llamaría instalaciones eléctricas, sí, o algo que diga actualización en Retier. porque no, acá no le podemos inventar el nombre a los cursos, sino que el curso, eso tiene un proceso allá en el SENA, es decir, bueno, Yo vamos te voy a enviar. a sacar este curso, pero eso tiene que firmarlo el coordinador, tiene que firmarlo el Listo. director, y ese proceso, pues dura hasta años, eso no es de un día para otro. Yo te voy a enviar el curso que nosotros ya hicimos con el ingeniero Carlos Sea. Sí, No sé si lo conozcas. Y yo te digo, mire, nosotros ya hicimos y como tal, a ver cómo lo podemos manejar para la actualización. listo, Wilson. Estamos Listo, hablando ahí. bueno, muy amable. Listo, con gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Qué intensidad horaria tendría esa actualización? Tocaría también de 40 horas, Lady. Un curso de 40 horas. Listo, entonces, nuevamente para los que no han llenado el formulario de la semana pasada, ahí todavía está vigente. No se les olvide llenar el de asistencia del día de hoy. Y gracias por la participación, gracias por la asistencia. Nos vemos el jueves a la misma hora. Gracias, Listo, profesor. profe, Gracias, gracias. muchas Buenas gracias. noches, Bueno, profe. Listo, Lady, gracias también. Entonces, tocaría para esto, para agosto. Gracias. Ahí igualmente seguimos charlando y vamos cuadrando eso. Gracias, Muchas profe. gracias. Listo, gracias a ustedes. Chao, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias. Que descansen. Nos vemos el jueves.